Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yo los invito una vez más a caminar sobre las aguas I invite you once again to walk upon the waters y a seguir mis pasos and to follow my steps sin temer que sus pies puedan fallar, without being afraid that your feet may fail, porque por donde yo los invito a caminar because where I invite you to walk through es sobre la conciencia sublime del universo, is upon the sublime consciousness of the universe, en donde sus seres se podrán expandir y realizar where your beings will be able to expand and realize a través de la honesta unión conmigo. through the honest union with me. Por eso hoy vengo caminando sobre las aguas, This is why today I come walking upon the waters, para que tengan fe al momento de caminar sobre los océanos, so that you may have faith at the moment when you have to walk upon the oceans, sin temor a fallar o a hundirse, without fear to fail or drown, porque yo los vengo a rescatar en este tiempo. because I come to rescue in this time. Vengo a llamarlos por su nombre, I come to call you by your names, para que sigan mi camino hacia la luz de Dios, so that you may follow my path to the light of God. porque después de toda esta trayectoria vivida y realizada en el planeta, Because after all this trajectory lived and realized on the planet, como ya les dije una vez, as I told you once, sus almas y conciencias deberán fundirse en la fuente inmaterial, your souls and consciousnesses must merge themselves into the immaterial source, para que finalmente este proyecto humano se pueda renovar so that this human project may finally be able to be renewed, y así la nueva tierra se pueda concretar en la superficie, and thus the new earth may be able to be concretized on the surface, libre del pecado, de la indiferencia y de la soberbia. free of sin, indifference, and pride. Por eso caminen sobre las aguas, For this reason, walk upon the waters, así como Pedro también caminó, just like Peter also walked, siendo el apóstol más imperfecto entre todos. being the most imperfect apostle among all, Y mismo así, él se superó and even so he overcame himself al ver al maestro caminar sobre las aguas, when seeing the Master walking upon the waters. que fue lo que sostuvo a Pedro sobre el océano. What sustained Peter on the ocean Solo fue ver al Señor de la noche, was not only to see the Lord of the night, sino fue haber despertado su fe profunda e interna, but it was for awakening his profound and internal faith que lo ayudó a superar sus propios límites de la conciencia y de la vida material. that helped him to overcome his own limits of consciousness and material life. Su fe impregnada del amor por el Maestro His faith permeated of the love for the Master es lo que le permitió a Pedro el apóstol llegar hacia mí entre las aguas. is what allowed Peter the Apostle to come to me through the waters. Por eso yo le dije, ten fe. This is why I told you, have faith. Y hoy les digo a ustedes que tengan fe This is why I told him, and today I tell you to have faith, y que confíen en todo lo que yo les digo y les pido, and that you may trust everything that I ask you and tell you, porque llegarán los tiempos because the times will come en donde no solo deberán aprender a caminar sobre las aguas de la conciencia when you must not only learn how to walk upon the waters of the consciousness, para aprender a sostenerse y a no hundirse, to learn how to sustain yourself and not drown, sino que también llegará el tiempo para que ustedes aprendan a sostener a sus seres queridos y familias,
But the time will also come when you learn how to sustain your families and dear beings, a fin de que al menos un menor grupo de conciencias y de almas so that at least a small group of consciousnesses and souls resguarde el sagrado proyecto de la familia universal en este planeta. may safeguard the sacred project of the universal family on this planet. La misión de esta obra fundada por mí The mission of this work founded by me a través de las familias es la más importante, through the families is the most important, porque ustedes no deben ayudar a cambiar los modos de la familia, because you must not help to change the ways of families, sino deben expresar a través de sus ejemplos los valores de la familia espiritual. but rather through your examples you must express the values of the spiritual family, Valores que las familias están perdiendo en este tiempo final values that families have been losing in this end time por diferentes razones y motivos, due to different reasons and motives, por la interferencia de las modernidades, for the interference of modernities, por las distancias que las almas viven lejos de Dios. and due to the distances that souls live far away from God. Yo, como miembro de la Sagrada Familia de Nazaret, As a member of the sacred family of Nazareth, los invito a rezar conmigo para esta próxima Semana Santa por las familias, I invite you to pray with me for this next Holy Week for the para families, que la célula principal del proyecto de Dios en este planeta so that the main cell of the project of God on this planet se pueda seguir expresando a través de una familia evolutiva may continue to express itself through an evolutionary family que estará en comunión con la creación, con la naturaleza. that will be in communion with creation and nature. Por eso hoy les traigo los valores de la Sagrada Familia de Nazaret porque los necesitan. This is why today I bring you the values of the sacred family of Nazareth, because you need them. Los hechos más importantes que yo viví junto a mi madre y San José. The most important deeds that I experienced together with my mother and Saint Joseph, intentando de dejar expresado en esta superficie los valores de la espiritualidad divina. trying to leave divine spirituality expressed on the surface. Si esta situación espiritual no es atendida, If this spiritual situation is not assisted, delante de la necesidad que tienen las familias en este tiempo, in the face of the needs that families have in this time, el proyecto humano no se podrá realizar. the human project will not be able to be realized. Por eso, cuando yo retorne al mundo, Therefore, when I return to the world, también llamaré a sus familias, I will also call your families, las familias del mundo entero, the families of the whole world, que estén presentes físicamente durante mi retorno, that will be present physically during my return, para que reciban mi mensaje, pero también mi bendición paternal, so that they may receive my message but also my paternal blessing, para que el núcleo más profundo de las familias del mundo sea liberado de la esclavitud espiritual, so that the most profound nucleus of the universal family may be liberated of spiritual slavery, y así cada miembro de la familia pueda realizar finalmente su propósito. and in this way each member of the family may finally realize their purpose, La misión que cada miembro de la familia vino a vivir en el fin de estos tiempos, the mission that each member of the family has come to live in these times, para que todas esas aspiraciones se cumplan. so that all these aspirations may be fulfilled. Ustedes deberán animarse a caminar sobre las aguas, You must dare to walk upon the waters, superar los propios límites de su conciencia, to overcome the own limits of your consciousnesses, disolviendo sus miedos y angustias dissolving your fears and anguishes, y renaciendo una y otra vez a través de mi llamado. being reborn time and again through my call. Por eso hoy los coloco una vez más delante del
el universo de la conciencia de Dios. This is why once again I place you before the universe of the consciousness of God, a través de este mar Mediterráneo, through this Mediterranean Sea, para que las heridas más profundas sean cicatrizadas, so that the deepest wounds may be healed, especialmente en aquellos que vivieron el naufragio, especially in those who have gone through the shipwreck, que como familia de esta humanidad no fueron ayudados y fueron descartados. and as the family of this humanity were not helped and were discarded. Vengo a colocarme delante de ustedes y de Dios I come to place myself before you and God como mediador y juez espiritual, as a mediator and spiritual judge, para que las faltas que aquí se cometieron sean enmendadas so that the faults that have been committed here may be amended a través del paso que darán mis apóstoles sobre las aguas. through the step that my apostles will take upon the waters, No olvidando que esta humanidad necesita de una imperiosa redención. not forgetting that this humanity needs an imperious redemption. Por eso, sobre este mar Mediterráneo y como pescador de almas y corazones, Therefore, upon this Mediterranean Sea and as a fisherman of souls and hearts, así como les dije a mis apóstoles en el mar de Galilea, just as I told my apostles in the Sea of Galilee, hoy les digo a ustedes, delante de este mar Mediterráneo, que suban a mi barca espiritual, today I tell you, before this Mediterranean Sea, that you may come to my spiritual boat, porque aún deben conocer universos de amor que no conocen. that you still must come to know a universe of love that you still do not know. Aún deben conocer universos de servicio que aún no conocen. You still must come to know universes of service that you still do not know, Porque aún deberán alcanzar el puerto seguro al corazón de Dios. because you still must reach the safe harbor to the heart of God. Porque cuando lleguen a ese puerto espiritual y sublime, Because when you reach this spiritual and sublime harbor, todo estará consumado, everything will be consummated, así como el Hijo de Dios just like the Son of God tuvo su consumación en la cruz, had his consummation on the cross en el momento de su expiración. at the moment of his expiration. Quiero que mi mensaje no solo resuene en este océano, I want my message not only to resound within this ocean, sino que mi mensaje y mi palabra reverberen en sus corazones y vidas, but rather that my message and words may reverberate within your hearts and lives, para que tengan bien presente que es tiempo de que sean otros, so that you may have very much in mind that it is time for you to be totally different, que despojados y vacíos de ustedes mismos, that divested and empty of yourselves, sin ninguna carga without any burden sobre sus espaldas o conciencias, on your backs or consciousnesses, caminen libres sobre los océanos, así como yo les pido, you may freely walk upon the oceans just as I ask you, sintiendo la elevación del espíritu, feeling the elevation of the spirit, la comunión con el alma, the communion with the soul, la unión predilecta con mi corazón. the favorite union with my heart. Hoy dejo este mensaje para los valientes. Today I leave this message to the brave ones. Hoy dejo este mensaje para impulsar a los tibios. Today I leave this message to impel the tepid ones. Hoy entrego este impulso para los que tienen coraje de seguirme. Today I deliver this impulse for those who have courage to follow me Y de reconocerme como
como su único y gran maestro entre los maestros, and recognize me as your only and only master among masters, como el camino, la verdad y la vida. as the way, the truth, and life. Hoy permaneceré en oración sobre estos océanos, Today I will remain in prayer upon these oceans, ayudando a su gran conciencia espiritual, helping its great spiritual consciousness, a la conciencia espiritual de los océanos, the spiritual consciousness of the oceans, testigos fieles faithful witnesses de los errores y las indiferencias del mundo, of the errors and indifferences of the world, que ahora es reparado y reconstruido espiritualmente. that is now repaired and rebuilt spiritually. Por eso caminen con fe sobre los océanos y no se desanimen. Therefore, walk with faith upon the oceans and do not get discouraged. Ya no se consideren miserables No longer consider yourselves to be miserable o pecadores. or sinners. Considérense en parte de mi cuerpo místico y espiritual. Consider yourselves to be part of my mystical and spiritual body, Células del gran cuerpo de luz de Cristo en redención. cells in redemption of the great body of light of Christ. Así vivirán con más amplitud lo que yo les pido. In this way you will live with more amplitude that which I ask from you, Y en esta hora de inflexión planetaria, that in this hour of planetary inflection, sus espíritus los ayudarán your spirits will help you a cumplir mis aspiraciones to fulfill my aspirations en este plano material, on this material plane, así como yo lo espero hace tanto tiempo. just as I have been waiting for such a long time. Mi barca tiene un lugar para cada uno de ustedes. My boat has a place for each one of you. Los espero siempre para navegar en la conciencia de Dios. I have always been waiting for you to travel towards the consciousness of God A través del absoluto vacío through the absolute emptiness y el encuentro con el todo. and the encounter with the all. Por último, quisiera agradecer a los hermanos que están aquí, Lastly, I would like to give thanks to the brothers and sisters who are here, que vinieron de diferentes lugares de Europa para encontrarse conmigo cara a cara, who have come from different places of Europe to meet me face to face, para reafirmar a través de ustedes la unión conmigo, to reaffirm through you your union with me, para decirme, Maestro, aquí estoy, to tell me, Master, here I am, y aquí está mi corazón por ti. and here it is, my heart for you. Mi corazón, Señor, es tuyo, My heart, Lord, is yours, y te lo entrego en confianza, and I give it to you in trust, para que tú lo conviertas, Señor, en un instrumento de la paz. so that you may convert it, Lord, into an instrument of peace, En la emanación profunda que siento de tu amor, into the profound emanation that I feel of your love, a fin de que ese amor, Maestro, se irradie al mundo, so that this love, Master, may be radiated to the world,
y a todos los que tengo a mi alrededor, and to all those who I have around me, para que tu amor, Señor, libere a las almas so that your love, Lord, may liberate souls, y todos celebremos en esta hora la comunión con tu amor. and we may all celebrate in this hour the communion with your love, El flameante amor de tu corazón misericordioso. the flaming love of your merciful heart. Eso es lo que escucho de los corazones honestos, This is what I hear from honest hearts, de los que no le temen a la transformación, from those who do not fear transformation, y de los que se arriesgan a decirme sí en cada nuevo paso. and from those who take the risk of saying yes to me at each new step. Con este sentimiento de sus corazones, yo me retiro y me recojo en oración. With this feeling from your hearts, I leave and withdraw in prayer, Cumpliendo en esta tercera aparición con lo que el Padre me ha pedido. fulfilling that which the Father has asked from me in this third apparition, dejándolos prontos para ingresar en Israel, leaving you ready to enter Israel, en donde podrán sentirme muy cerca, where you will be able to feel me very close, para que también sus hermanos me sientan cerca a pesar de la distancia, so that your brothers and sisters may also feel me close despite the distance, para que sigamos comulgando del amor del Creador, so that we may continue communing of the love of the Creator. Ahora los invito una vez más a prepararse para la comunión espiritual. Now I invite you once again to prepare yourselves for the spiritual communion Y a ofrecer esta comunión por los refugiados y descartados del mundo, and offer this communion to the refugees and discarded beings of this world, a fin de que el insondable universo de la misericordia de Cristo so that the unfathomable universe of the mercy of Christ justifique los graves errores de la guerra, may justify the serious errors of the war, de la destrucción, of destruction, del aborto, abortion, del descarte discard, y de la indiferencia humana, and human indifference, para que todo sea convertido, so that everything may be converted, así como mi corazón lo convirtió en cada paso de la cruz, just like my heart converted you at each step of the cross, renovando la vida planetaria. renewing planetary life. Me despido en gratitud, I bid farewell in gratitude, amor y fe. love, and faith. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.